Muy bien, profe. Bueno, vamos a hablar del parcial. En general, ustedes están viendo allí en la pantalla, bueno, los enunciados de los ejercicios. Tenían 3 ejercicios, tenían que completar su documento y de acuerdo a las letras formar las matrices y con esas matrices hacer el producto de A por B por C y B por C por A por C por B y B por C por A. Recordarán la mayoría que A por C por B sí se podía resolver y B por C por A no. Bueno, alguien hizo B por A por C, o sea, la acomodó para poder resolverla, que está mal porque B por C por A no se puede, no era cuestión de acomodarla para que se pueda, sino resolver. En el caso que no se puede, uno pone no se puede porque no es conformable. Bueno, la mayoría llegó a esa conclusión. Debe haber uno o dos que o no lo resolvieron o no pusieron lo que tenían que poner, que era que no eran conformables. Y el resultado de A por C por B, en varios casos no llegaron al resultado correcto por errores en los cálculos, supongo. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Después, en el ejercicio 2, determina el área del triángulo formado por los puntos ABC, punto A y el punto B, la altura correspondiente al lado BC. Todo el mundo intentó calcular el área, pero debe haber 2 o 3 que calcularon la altura. El resto lo vio ese punto y pasó directamente al 3 o no lo hizo. Como que se lo olvidaron o no tuvieron tiempo, calculo yo, pero bueno, estaba esto de calcular la altura correspondiente al lado BC, como tenían los puntos B y C, tenían que calcular, armar la recta, la ecuación de la recta y después calcular la distancia de un punto, que es el punto opuesto, que es el punto A, a la recta que contiene los puntos B y C. En el espacio, que era el módulo del producto vectorial, dividido en el módulo del vector donde se proyectaba, que era el vector director. Y bueno, en este cálculo también fallaron mucho. Y después el tercero era un poquito más, fíjense que fue incrementando, ¿no? Esto que era muy sencillo, de poner 2 o 3 matrices y hacer producto, a este que era un poquito más trabajoso,
pero que no era nada del otro mundo, era solamente armar en el área del triángulo, armar el vector AB y el vector BC o el AC y el B. Dos vectores uniendo esos puntos y calcular el producto vectorial y después calcularle la mitad al módulo del producto vectorial, que era equivalente al área del triángulo. Y el último, bueno, también pocos lo hicieron, 3 o 4, lo hicieron bien, digamos, y el resto, no sé, se diluyó y no calcularon. Los teóricos eran bastante cortitos, sencillos, algunos no lo terminaron porque les faltó la demostración de la fórmula, que era aplicar solamente seno de un ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa y demostrar que lo hace por la altura daba el área del paralelogramo, formado por los vectores, etc. Bueno, faltó allí un poco en el teórico, pero yo le dije, el teórico no le daba mucha importancia, sí me interesaba que estos tres hagan dos ejercicios bien. Bien. En el caso de del examen, acá hay un Excel, probablemente se vea muy poco, pero lo agrandamos un poco. ¿Qué están viendo ustedes, no? Allí figura un documento de alguno de ustedes, pero por ejemplo podemos poner el documento. Profe, no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Entonces dejamos de compartir y vamos a compartir de nuevo. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, dice, con los datos de tu número de documento, arma la matriz ABC. Acá tienen un documento, si cambiamos y ponemos, por ejemplo, el de Claudia, 42, 444, 142. Ustedes van a observar en las matrices que cuando yo voy colocando los números, automáticamente van cambiando el formato. Acá están puestas las matrices, no como se armaban, con esto de 42, 4, 42, 4, después 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 2, 1. La matriz B, 4, 4, 4, 2, 4, 1. Y la matriz C allá abajo, ahí estaba el producto de A por B. Fíjense que cuando yo cambio ahí en H un número, en vez de 2 pongo 4, le doy Enter, automáticamente cambian los datos de la persona. Entonces lo único que tengo que hacer yo es cotejar que este producto esté bien. O sea, en la foto que ustedes me mandan, estos datos, y esto no pudieron muchos de ustedes no poder resolver bien ese producto. Estamos hablando de multiplicar una fila, el producto por una columna. Este era el producto de A por C por B, esto era A por C. Tenía que multiplicar estos dos elementos por estos dos elementos y sumar 40 por 4, 160, 2 por 20, 140, 160 más 40 me da los 200 que están acá. Eso lo hace automáticamente el Excel, por eso yo les armé ese examen. Ustedes entenderán que la idea es que nadie pueda copiarse, todos tienen su examen individual porque cada uno tiene un documento diferente. Si nosotros ocultamos esto, y pasamos al punto siguiente, lo mismo acá, podemos cambiar un documento y poner el de Peralta, que dice 41, 961,
9,17. Automáticamente se cambian los datos, se arma el punto A, que decía ABC, o sea 4,19, 4,19, el punto B, 6,19, 6,19, el punto C, 1,7 y 4 porque retomaba este primer número, porque decía ahí GH y A, GH y luego este número. Dado estos 3 puntos, tenía que armar el triángulo y con el triángulo calcular el área cuyo módulo en el caso de este documento de Peralta le tenía que dar 15 y pico y la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, 10 al cuadrado 100, 12 al cuadrado 144, o sea 3,44, la raíz cuadrada es 15,62 y la mitad de ese valor es 7,80 y pico. La altura que está calculada ahí, que tampoco resolvió. Y de la misma forma, el ejercicio de armar la recta con las coordenadas del punto con F, G y H, el vector director con C, D y E, y la ecuación del plano con B, C, D y E. Una vez armado esto, teníamos que resolver, ¿sí? Escribir en forma paramétrica X, Y y Z y reemplazarlo en este lugar, en la X, en la Y, en la Z, desarrollar el sistema y sacar el valor de lambda, que era la única incógnita. En este caso, el lambda ahí, para ese alumno, le daba menos 61,69. Todos los números de los documentos son positivos, por lo tanto, si yo tenía que despejar lambda de cada ecuación, todo pasaba restando y quedaba todo negativo. El lambda a todo el mundo le tenía que dar negativo. Y con ese valor de lambda después reemplazado, calculaban los valores de X, de Y y de Z. Como verán, yo lo único que hacía era colocar el documento de ustedes, ¿sí? Y automáticamente, si yo cambio el 7S por un 5, verán que automáticamente se me cambia el resultado del área, del módulo, todo. O sea que no había forma de errarle. O sea, no es que me iba a llevar a corregir todo el tiempo del mundo, sino lo único que hacía era poner los documentos y controlar los resultados de ustedes, lo cual me ha dado una sorpresa muy grande. Yo esperaba mucha mejor producción de ustedes. Igual tienen el enunciado en el WhatsApp, que se los compartí en ese día, y pueden volver a revisar de acuerdo a las fotos que ustedes vieron y van a ver que los resultados no coinciden, o si lo hacen tranquilamente, que se han equivocado. Entonces, solamente tengo aprobados a Ascurra Soria con un 6, a Moreno Navarro con un 4, a Gómez Mercado con un 7, y 2 alumnos que tuvieron muy buena producción, que son Alanis Gonzalo y Rodríguez Claudia, que sacaron un 9 cada uno. Y el resto está desaprobado, porque no cumple con haber hecho 2 ejercicios completos bien hechos y por lo menos un punto teórico. Los teóricos en general estaban desarrollados, no todo bien, pero mínimamente la mayoría con eso podía, pero el resto fue bastante pobre para lo que yo esperaba. El ejercicio de matrices era algo muy sencillo, descartado que en 5 minutos lo podían resolver y después elegir uno de los otros 2 y resolverlo bien. No tenía ningún grado de dificultad porque era aplicar solamente lo que hemos visto nosotros. No había un ejercicio complicado, el del triángulo lo hemos hecho. Y bueno, yo ya no sé qué más decirle.
puede mostrar cómo sería la forma correcta de ejemplificar el punto 1 de la teoría. El punto 1 de la teoría decía cuáles son las condiciones de paralelismo y perpendicularidad de vectores en R cubo. Condición de paralelismo, que dos vectores son paralelos y hay una combinación lineal entre ellos, que A igual a lambda por B. En tal caso, se deriva que igualando ese producto, distribuyendo el lambda, les quedaba como ustedes recordarán, nosotros ponemos A igual a lambda por B y completamos acá con A1, A2, A3 igual a lambda por B1, B2, B3. Al aplicar la distributiva, de este lado me queda lambda por B1, lambda por B2, lambda por B3. Y la primera componente es igual a la primera, entonces A1 es igual a lambda por B1, A2 es igual a lambda por B2 y A3 es igual a lambda por B3. De tal forma que lambda es igual a 1 sobre B1, lambda despejado de acá es igual a 2 sobre B2 y A3 sobre B3. Como es un solo lambda, tiene que haber proporcionalidad. Y si ustedes dicen cómo ejemplificar, como pregunta allí Maxi Barrera, dice, la forma correcta de ejemplificar sería poner un ejemplo, decir, bueno, el vector A tiene componentes 2, 3 y menos 4, entonces el vector B va a ser igual a un lambda, el que a usted se le ocurra, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por menos 4, menos 8. Entonces el cociente entre las componentes es constante, 2 sobre 4 es un medio, 3 sobre 6 es un medio, menos 4 sobre menos 8 es un medio. Ahí hay proporcionalidad, esa sería la ejemplificación. Cuando usted habla de ejemplificar es poner un ejemplo. Y después que el producto escalar entre dos vectores de cero, en cuyo caso A por B, ¿no es cierto? Producto escalar de A por B es igual a cero. Un error conceptual que usaron muchos, en vez de colocar esto en la proporcionalidad, dijeron, para que dos vectores sean paralelos, el producto vectorial es igual a cero. Muchos pusieron A por B igual a cero. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque el producto vectorial da un vector. No da cero. El producto vectorial de A por B es igual al vector nulo. Si pusieron que el módulo del producto vectorial es igual a cero, está bien, pero no pusieron eso. Algunos escribieron que el producto... ¿Por qué? Porque es módulo por el seno del ángulo. Si el ángulo es de 0, 180 grados, el resultado es 0, pero el módulo del producto vectorial. En la condición de paralelismo yo no les puse ni hago hincapié en esto, porque cuando yo tengo los vectores no me pongo a hacer un producto vectorial, sino que automáticamente miro la proporcionalidad en las componentes. Primero tienen que tener o iguales signos o signos opuestos. O sea, yo podría decir que el vector menos 4, menos 6, 8 es en signo más por menos menos, menos por más menos, menos por más menos. O sea, el cociente en los signos coincide. Si no coinciden los signos, automáticamente no puede haber paralelismo. Por un lado, o tienen los mismos signos o los opuestos. Y después ver si el cociente... ¿Por qué? Porque yo le doy las componentes del vector. Ponerse a armar un IJK, hacer el producto vectorial para ver que me dé el vector nulo y cuyo módulo es 0, es un proceso más largo que observar directamente la proporcionalidad de las componentes. Bien. Y en el segundo caso, en el otro teórico, era más sencillo, no digo que era
resolver que si yo tengo A por B, producto vectorial, obviamente acá construimos el rectángulo, como si estuviera el paralelogramo, como si estuviéramos sumando los vectores por el método del paralelogramo. Entonces acá definimos la altura h y definimos entonces en función del ángulo alfa que el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es h sobre la longitud del vector A, o sea, el módulo de A. O sea que h era igual al módulo de A por el seno de A. Y el área del paralelogramo es base por altura. Entonces el área es igual a base por altura, implica que la base es el módulo del vector B, tomo esto como base, y la altura h es módulo de A por el seno de alfa. ¿Y qué es esto? El módulo del producto vectorial, el módulo de A por B, es igual a módulo por el seno del ángulo. Entonces, resolver el producto vectorial para que me dé un vector perpendicular, que es A por B, es un vector perpendicular al plano, y su módulo, o sea, la longitud que tiene ese vector, es equivalente al área del paralelogramo. Y eso suena, y lo hago sonar diferente, es equivalente porque no es igual. Porque el módulo del vector se mide en centímetros, metros, pulgadas, es una longitud. El producto vectorial me da un vector perpendicular al plano cuya longitud equivale al mismo número, pero en unidades cuadradas. Por eso es equivalente, no es igual, porque no es lo mismo. Bien, lo otro, terminen de resolver ustedes correctamente. Estos ejercicios no los hice yo, los hizo la computadora, lo cual yo le creo al Excel en el sentido que resuelve todo automáticamente. Está corroborado porque hay algunos que los hicieron bien, como el caso de Alanís y Rodríguez Claudia, que tuvieron solamente, bueno, o no calcularon la altura o se equivocaron en un número, o le falta un puntito para el 10, no estaba perfecto. Pero bueno, salvo esos dos, a los cuales felicito, dos muy bien, dos bien, el 6 y el 7 de Ascurra y Gómez Mercado, y el 4 de Moreno ahí rasguñando con lo mínimo. El resto no alcanza para aprobar. En una evaluación que yo he cuestionado y me he cuestionado como una evaluación bastante fácil. Ustedes vieron que con el diario del lunes es mucho más fácil. Ustedes se ponen a resolverlo tranquilos y van a ver que no tenía ningún grado de dificultad. Además es como si fuera a libro abierto, porque ustedes pueden tener una fórmula ahí al costado, yo no estoy viendo si tienen una hoja con todas las fórmulas y las tienen que aplicar, nada más, no había nada de difícil o de complicado. No sé, ustedes me dirán, ¿alguien tiene algún reclamo? ¿A alguien no le gustó el procedimiento? Les podía llevar unos minutos a armar las matrices, los vectores, las ecuaciones con estos números de documentos, pero es algo que yo les vuelvo a reiterar. Armamos por esto de la pandemia y de la virtualidad para que no tengan dos exámenes iguales y no se puedan pasar los exámenes de uno a otro, pero el procedimiento de uno solo es aplicar una formulita, no hay nada del otro mundo. Trabajamos con ecuaciones y fórmulas para el cálculo, o sea que no entiendo. Esperaba una mejor respuesta de parte de ustedes en general. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ninguna queja, dice Jorge Daniel. Bueno,
Se pueden quejar de algunas cosas. Alguien puede decir, bueno, no me alcanzó el tiempo, pero fue más que suficiente porque la mayoría terminó. Pero ya les reitero, los ejercicios eran todos muy, muy sencillos. Bien, ¿hay una oportunidad? Sí, hay otra oportunidad. Ustedes saben que al principio del curso les dije, rendimos 2 parciales, el segundo parcial cuando terminemos el cursillo, que será el 6-7 de marzo, y la semana siguiente rendirán un recuperatorio, aquellos que deban el primero o aquellos que deban el segundo, los que deban los dos, un solo recuperatorio integral, o sea, donde van a ir mezclados los 2 temas. Bien. Continuamos con determinantes. Habíamos visto matriz inversa, rango de una matriz como el máximo número de vectores linealmente independientes o filas no nulas. Y como nosotros ya usamos los determinantes, lo único que tenemos que hacer es definirlos. O sea, vamos a redefinir el tema de los determinantes. Hay 2. Una definición clásica. El determinante primero es una función de tal forma que toda matriz de orden m por n nos da como, una matriz de m por n decimos de orden n directamente, pues esto significa que es cuadrada. El resultado nos da un número real. Es una función que transforma una matriz en un número. Una matriz cuadrada, que ustedes ya saben, en el caso de ser una matriz de 2 por 2, tiene 4 elementos y el determinante asociado a esa matriz lo simbolizamos en valor absoluto. No significa que me llegue a dar un número positivo, sino que es la simbología. El determinante de esa matriz de 2 por 2 se resolvía como diagonal menos contradiagonal, y si la matriz era de 3 por 3, aplicábamos arrows. Y hacíamos diagonales menos contradiagonales. Ahora, arrows era repetir primera y segunda fila, lo cual nos lleva al primer diagonal. La segunda diagonal aparecía este elemento acá, que era multiplicarlo porque está esto por esto que está enfrente y estos dos por este que está enfrente, menos la contradiagonal. Esto como regla mnemotécnica, regla de arrows, ustedes la empezaron a aplicar cuando les enseñaron en el método de los determinantes, el sistema de ecuaciones lineales, cómo resolver un sistema de 2 por 2, les decían el método de los determinantes, era el determinante en X sobre el determinante principal y el cálculo de Y, el determinante de Y, el determinante principal, y si fuera Z, o sea, si tuviésemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, entonces aplicábamos lo mismo. Sirve para estos 2 métodos, por lo menos hasta donde se puede dar en la secundaria. Y nadie les dijo que era esto, solamente ustedes resuelvan así, diagonal menos contradiagonal, y se acabó el problema. La definición concreta de que es un determinante, y bueno, ese número real se obtiene de hacer la sumatoria de todos los productos posibles, es la sumatoria
de todos los productos posibles entre los n cuadrado de elementos. ¿Por qué n cuadrado? Porque si es 2 por 2, 2 al cuadrado es 4, si es 3 por 3, 3 al cuadrado es 9, o sea, el orden 4 al cuadrado 16 elementos, si fuera de 5 por 5, 5 al cuadrado 25 elementos. Entonces, todos los productos posibles entre esos elementos, o sea, entre los 4 elementos, o los 9, o los 16, o los n cuadrado de elementos de la matriz. Con tal de tomar, ¿qué cosa? Un elemento de cada fila y cada columna diferentes. O sea, no podía repetir en ese producto sumatoria de todos los productos posibles. Esos productos posibles, entre estos que están acá, un elemento de cada fila y de cada columna. Por lo tanto, cuando elegimos el A sub 1, 1, ya no puedo elegir otro elemento que esté ni en la primera fila ni en la primera columna. Entonces elijo este, segunda fila, segunda columna, y después me queda tercera fila, tercera columna. Ese producto, en esos, de los 9, elijo esos 3 como uno de los productos posibles. Más, y yo podría poner el A11 por el A23 y por el A32. Entonces, otra fila, otra columna. Entonces me queda el A32, otra fila y otra columna. O sea que podríamos tranquilamente decir, acá tengo otro producto posible, que este por este por este. Este elemento solamente se va a poder multiplicar por estos dos o por estos dos. No hay otra posibilidad porque no hay de otro más filas ni más columnas. Después tomamos otro elemento, el A12, y decimos, bueno, este se va a poder multiplicar por este y por este, son de distintas filas y distintas columnas, o por este y por este, porque no puedo repetir ni en la fila ni en la columna. Una vez que pase a tomar el otro elemento, no puedo repetir ni la primera fila ni la segunda fila. Entonces me queda en la tercera fila. No puedo repetir ni la segunda ni la tercera columna. Entonces me queda la primera columna. Bueno, y así uno va jugando. Jugando es una forma de decir, uno va tomando todos los... ¿Cuántos sumandos son? N factorial sumandos. ¿Qué es n factorial sumandos? Y bueno, si es de 2, el factorial de 2 es 2 por 1. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. O sea, ese número se lo multiplica por todos los números naturales que le anteceden hasta el 1. Eso es muy fácil. 2 por 1 es 2, 2 por 1 es 2, por 3 es 6, 1 por 2 por 3 es 6, por 4 24, el que le sigue va a ser por 5, 120. Entonces acá tenemos dos sumandos. ¿Por qué 2? Y porque tengo diagonal menos contradiagonal. Hay 2. En el otro hay 6. ¿Por qué hay 6? Porque son 3 diagonales menos las 3 contradiagonales. Y en el de 4, 24 sumandos. Ya es más complicado resolverlo, pero es como si acá tuvieran el A1, 4, el A2, 4, el A3, 4, y después el A4, 1, A4, 2, A4, 3, A4, 4. Una de las cosas que yo siempre les adelanto es si el determinante es de orden 4, o sea, si la matriz tiene 4 filas y 4 columnas, si yo, como hacen algunos que le dicen, bueno, repetí y aplica Sarrus y hacen 4 diagonales menos 4 contradiagonales, van a tener 8 sumandos. 8 términos para sumar y restar. Y acá dice que tiene que ser
24. O sea que le faltan un montón. Esto. Sarru se aplica a uno de 3×3. Cuando alguien lo aplica a uno de 4×4 está mal, porque no, ¿sí?, se adecua a la definición, que son todos los sumandos posibles, que son n factorial. Hasta ahí, esta es la definición de determinantes. ¿Qué le faltan a esos sumandos? Que no son todos sumas, sino que son sumas y restas. Y siempre la mitad positiva y la otra mitad negativa. Diagonal menos contradiagonal, o 3 diagonales menos 3 contradiagonales. Siempre vamos a separar eso porque dice la definición anteponiendo más o menos el signo positivo o negativo según el número de permutaciones par o impar respectivamente. ¿Qué significa? Positivo, número par; negativo, número impar. De permutaciones par e impar respectivamente al ordenar filas y columnas. Yo lo resumo así, una definición más cortita, en el libro la tienen bien detallada. Pero ¿qué era esto del número de permutaciones? Que a mí se me ocurre tomar el elemento A11 de la primera fila, después tomo el A22 de la segunda fila, ahora tengo que tomar una tercera fila, tomo el A34, y después me queda el A43. O sea, ustedes tienen que observar que acá tengo su índice 1, 2, 3 y 4. Está ordenado por filas. Entonces, tengo columna 1, columna 2, columna 4, columna 3. Esos 4 elementos que yo elijo de distintas filas y distintas columnas, de cada fila y cada columna diferente, tiene que llevar un signo. Entonces se ordenan según las filas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este producto ustedes pueden intercambiarlos. Porque la multiplicación es conmutativa. Y ahora trato de ordenar las columnas. Entonces, columna 1, columna 2 está bien ordenado. Y acá tengo columna 4 y columna 3. Y tendría que ser 3, 3 y acá 4, 4. O sea, la fila 3, la fila 4. Cambio una sola vez, ¿qué cosa? La columna 3 por la columna 4, así me queden en este orden. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. ¿Cuántas permutaciones? Si tuve que hacer una sola permutación. Una permutación es impar, por lo tanto le corresponde el signo menos. Así al azar, al voleo, como decimos, tomo el elemento A31, el elemento A22, el elemento A43, 3, 2, 4. Me faltaría de la primera fila, porque ya tomé la tercera, la segunda y la cuarta. ¿Qué columna le falta? Y tengo columna 1, columna 2, columna 3, me falta la columna 4. Que sería este A14. Entonces elegí el A31 por el A22, por el A43 y por el A14. Estoy eligiendo uno de cada fila y de cada columna diferente. Esto al revés. Está ordenado por columna. Entonces yo ordeno la fila. Como ya está ordenado por columna, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, y ahora me fijo y tendría que hacer la permutación y de llevar esto a la primera fila. Entonces me va a quedar la tercera acá. Ahí tengo 1, 2, 4, 3. Tengo que cambiar ahora estas dos. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuánto hice? Hice 2 permutaciones. Pasé esta acá y después cambié estas dos para que 2 permutaciones par le corresponde el signo positivo. Si hubieran ordenado por fila y hubieran puesto el A14 por el A22 por el A31
por el A43, tengo ordenado por fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. En la columna yo tengo que pasar la 1 para acá, entonces me queda 1, 1 con el 2, 2, y ahora como cambié el 1 con el 4, me queda entonces 3, 4. Y acá tengo el 4, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. Ahí tengo que hacer una permutación. Son dos permutaciones ordenados por fila o ordenados por columna. ¿Se entiende lo que digo? Los ordeno por fila, entonces acomodo las columnas. Los ordeno por columna, entonces acomodo las filas. Cada vez que yo vaya haciendo esas permutaciones, si la cantidad de permutaciones es par, el signo que le pongo es positivo, como en este caso, estas dos, y cuando hago la contradiagonal tengo que invertir el orden una sola vez y sin par le corresponde signo negativo. Esto es la definición y el por qué toda esa definición tan larga. Un determinante está asociado a una matriz cuadrada y es un número real que se obtiene de hacer todos los productos posibles entre los n cuadrado elementos, de tal forma de tomar un elemento de cada fila y cada columna diferente siempre. Y la cantidad de términos que va a tener esa sumatoria es n factorial. Y a cada uno de ellos le voy a colocar el signo más o menos según los ordene por fila o por columna, primero por fila y después por columna, y ahí me fijo cuántas permutaciones tengo que hacer. Esto es solamente para que sepan que a alguien se le ocurrió hacer esto y pudo determinar un orden, una lógica, un algoritmo, que es un procedimiento algebraico para resolver. Como regla mnemotécnica surgió esto de la regla de Sarrus, solamente para determinantes de 3 por 3. Solamente. Después para los otros ya empezaron a haber otros métodos. Después vino Laplace y determinó una fórmula de cómo calcular un determinante eligiendo una fila o una columna determinada y resolvió esta definición de los signos de la permutación aplicando otros dos conceptos que eran los de matriz menor o menor complementario o cofactor o adjunto, que era elegir un elemento, tapar fila y columna, que es lo que hacemos cuando tomo un elemento, tapo fila y columna y tengo que elegir, multiplicarlo por lo que queda de esa, habiendo sacado la fila y la columna, me queda para elegir uno acá, elijo este, tapo fila y columna y me queda esto. Ese procedimiento es similar. Ahora lo vamos a ver. Esperen que traigo el libro. Bien, les decía, quiero poner la misma simbología que fue el libro, pero les decía entonces que para la definición de determinantes, primero introducimos otro concepto, que es matriz menor o menor complementario.
de un elemento, ese menor complementario MIJ, es un determinante que surge de tomar el elemento A sub IJ y eliminar su fila I y su columna J. Al eliminar esto, nos va a quedar el elemento A11, etc. Acá el A1N, acá el AN1 y acá el ANN. O sea, nos va a quedar un determinante que si es de orden N, el menor complementario, M sub IJ, va a quedar formado con el A11 y el A1N. Entenderán ustedes que obviamente hay más filas, más columnas, no importa, pero el orden se va a transformar en n-1. O sea que si tengo orden 3 me va a quedar de orden 2. Si tengo orden 4 me va a quedar de orden 3. ¿Qué es lo que hice para que se disminuya y tapo una fila y tapo una columna del elemento que yo quiero? Eso es un menor complementario. Cosa que es bastante sencilla de entender. O sea, una matriz A que tiene elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el determinante de esa matriz A, o lo pongamos como matriz directamente, la matriz A, nosotros en vez de utilizar barra usamos paréntesis. Cuando es determinante usamos barras como si fuera valor absoluto. Elegir el menor complementario de un elemento de estos que están acá, yo puedo decir el menor 2, 3. ¿Qué significa? El menor complementario de la segunda fila y la tercera columna. Segunda fila, tercera columna. Estamos hablando de este elemento. ¿Qué tengo que hacer? Tapar su fila y su columna. Anular la fila y la columna implica que nos va a quedar una matriz menor que tiene los elementos 1, 2, porque recuerden que estamos tapando fila y columna, entonces nos queda 1, 2, 7, 8. Cuyo determinante se resuelve haciendo diagonal más contra diagonal. Eso es el menor complementario, tomado como matriz. Como elemento, es un número a resolver el determinante de orden inferior, que es n-1. De la misma forma que se define el menor complementario, se define el adjunto o cofactor. A ese le llamamos 6J. ¿Qué cambia esto con el anterior? Que el adjunto cofactor 6J es igual a el menos 1 elevado a la I más J. O sea que si yo elegí IJ 2, 3, segunda fila, tercera columna, tengo que hacer 2 más 3, 5, menos 1 a la quinta, menos 1. Multiplicado por eso que quedó de tapar fila y columna. O sea que a ese elemento, que me va a dar un resultado, 8 menos 14, el signo. Ese signo que acá se hacía ordenando filas por columnas, ordenando las filas y luego viendo cuántas permutaciones hay que hacer para ordenar las columnas, y si era par, el número de permutaciones le ponía signo positivo, y si era impar le ponía signo negativo. Todo eso lo resume Laplace haciendo esto que era lo mismo. Quiere elegir el elemento, tapar fila y columna, resolver el determinante que queda, que es lo que llamamos menor complementario, y multiplicarlo por un signo, positivo o negativo. El 1, 1, 1 más 1, 2 va a ser par, positivo. 2 más 2, 4, par. 3 más 3, 6, par. 1 más 3, 4, 3 más 1, 4. ¿Cuáles son los que me dan negativo? Y bueno, vamos a borrar esto. Y nosotros allí teníamos los elementos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2,
2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4. De esos elementos, A sub 1, 1, A sub 1, 2, yo solamente pongo los subidos. 2 más 1 es 3, 1 más 2 es 3, 2 más 3, 5, 3 más 2, 5, 4 más 1, 5, 4 más 3, 7, 3 más 4, 7. Están puestos, y me faltó el 1, 4. 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no. Y así veo que en el caso que sea de 3 por 3, ¿sí? Eran estos que están en como si fuera un rombo. Si es de 2 por 2, solamente los de la contradiagonal. Y si es de 4 por 4, voy 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no, y así voy alternando. ¿Por qué? Porque la suma da impar. Uno más 1 es 2, 1 más 3, 4, 2 más 2, 4, 2 más 4, 6, 3 más 1, 4, 3 más 3, 6, 4 más 2, 6, 4 más 4, 8. Esos que son pares les corresponde el signo positivo. Quiere decir que si yo tengo que tomar el cofactor de este elemento, tapo la fila, tapo la columna y me queda el cofactor 3, 4, va a ser igual a menos 1 elevado a la 3 más 4. Obviamente, 3 más 4, 7, menos 1 a la séptima, base negativa, exponente impar, resultado negativo. ¿Y qué va a quedar? Y va a quedar tapar la fila y tapar la columna. Para que quede entonces el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Y por último, 4, 1, 4, 2, 4, 3. No figura la fila 3, fila 1, fila 2, fila 4, la columna 4, columna 1, columna 2, columna 3. O sea, me queda un determinante de 3 por 3. Lo resuelvo, me da un número y lo multiplico por menos 1 o por más 1. Eso es lo que hizo previamente para definir un determinante. Primero definir qué es el menor complementario, después qué es el adjunto cofactor. Entonces el cofactor de un elemento es a ese elemento taparle la fila y la columna y resolver lo que queda. Con un signo más o menos, según ese elemento esté en la posición I, J, por lo tanto sumamos I más J, y si nos da impar es negativo y si nos da par es positivo. Esa definición es la que nos permite y la que después Laplace dice, bueno, la definición, bueno, no importa si es Laplace o no es Laplace, esto inclusive algún día si da por consultar la bibliografía, algún ruso dice que lo inventó un ruso, algún chino va a decir que lo inventaron los chinos, otros van a decir que los hebreos ya lo tenían. Problema de la historia que a nosotros no nos interesa. Fíjense que la definición de determinante, tal cual está en el libro, en este libro, hay otros libros que no lo trabajan así, como el libro de Rojo, por ejemplo, dice determinante de A sub n, ¿no? Una matriz A de orden n, obviamente cuadrado. Dice va a ser igual a A sub 1, 1, si n es igual a 1. O sea, me está diciendo que si tengo un determinante de orden 1, obviamente el resultado es ese mismo elemento, ¿no? Nunca vamos a trabajar con un determinante de orden 1. Y si no, es igual a la sumatoria, si no es de n igual a 1, es de n igual a 2, 3, 4, es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n del producto del elemento A sub 1k
por el cofactor 1K. Con la salvedad de que K es mayor o igual que 1. Obviamente K pertenece, N es mayor que 1. Bueno, así está en el libro. Esto no tiene mucho sentido porque nunca vamos a ver un determinante de orden 1. Pero si es de orden 2, 3 o 4, tengo que hacer el producto. Esto está definido siempre en la fila 1. Después vamos a ver que lo podemos hacer por la fila 2, por la fila 3, por la fila 4. O por la columna 1, por la columna 2, o la columna 4. Entonces, para que no haya esa... Después lo damos como una propiedad. Resolverlo por los elementos de cualquier línea. Pero en la definición, así como está en el libro, solamente habla de la fila 1. Entonces elijo el elemento, como es sumatoria, elijo el elemento A1, 1, porque K vale 1. Entonces en esa sumatoria voy a tener el A1, 1 por el cofactor del elemento 1, 1, porque acabo de reemplazar K que vale 1 acá. Más K que vale 2, entonces va a ser el 1, 2 por el 1, 2. Más K que vale 3, entonces voy a tener 1, 3 por el cofactor 1, 3. El elemento A sub IJ por el cofactor de ese mismo elemento. O sea, elijo el elemento de la fila, el 1, 1, por su cofactor. ¿Quién es su cofactor? Tapo fila y columna y resuelvo esto. Con el signo menos 1 a la I más J. Que ya sabemos que para este elemento es positivo. Más, después elijo el elemento A1, 2, primera fila, segunda columna, tapo fila y columna y hago el cofactor correspondiente al 1, 2. Y así después el tercer elemento, tapo fila y columna y el cofactor correspondiente. Eso es hasta K que vale N, ¿no? Si tengo una matriz de orden 4, será el 1, 4 por el cofactor 1, 4. Puedo elegir, en vez de la fila 1, la fila 2, la fila 3, después poder elegir la columna que yo quiera. Pero me está resumiendo, esta definición me está resumiendo todo ese desarrollo tradicional de la definición de determinantes. Y con esto yo me aseguro de hacer todos los productos posibles, resolviendo el determinante por los elementos de una línea. Esto es la definición de determinante. Esa definición nos permite a nosotros encontrar, como le dije recién, un algoritmo, un procedimiento más sencillo, más corto. Y Facundo, si les puedo sacar una foto, sí. Y eso nos hace resolver determinantes de forma más sencilla. Hoy, una calculadora que tenga una buena calculadora que nos permita calcular tienen que los busque porque no sé dónde están. Bien. Entonces, puede parecer muy largo y nosotros en las evaluaciones es muy común que le demos un ejercicio mezclado con una ecuación.
Vamos a la práctica directamente. Bueno, entonces en la teoría recuerda que tenemos dos tipos de definiciones. Directamente con una fórmula, la cual se deriva de haber definido menor complementario y cofactor, y aplicar una fórmula, o la otra que es más larga, pero es como realmente nació. Este método pareciera al principio que arranca de resolver un sistema de 2×2. Después lo amplían a uno de 3×3, de 4×4 y se cumple esa reglita del método de los determinantes. Y no es ni más ni menos, fíjense qué locura, que es aplicar el método de sumas y restas. Yo esto lo hago porque es interesante para que vean ustedes el grado de abstracción de esta gente, ¿no? De ponerse a resolver cosas en una forma casi inhumana. Nosotros podemos entonces poner A11 por X más A12 por Y igual a B1. A21 por X más A22 por Y igual a B2. Entonces ahí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Llamémosle 2X más Y igual a 4 y X menos Y igual a, vamos a poner acá 3X menos 5Y, entonces igual a menos 7. Pero en letras sería el A11, A12, B1, A21, A22, B2. Tomados los elementos, estos que están acá serían el 2 y el 3, el 1 y el menos 5. Entonces cuando armamos para calcular el determinante en X, decimos, necesito el determinante principal, el denominador, que se armaba con el 2, 3 y con el 1 y el menos 5. 2, 3, 1, menos 5. Son los coeficientes que están ahí. Para calcular X, saco el 2, 3 de X y pongo el 4 y el menos 7. Y para calcular, dejo el 1 y el menos 5. Entonces resuelvo los dos determinantes. El denominador primero, porque para que no dé 0. Entonces 2 por 5, 10, 1 por 3, 3. Menos 10, menos 3, menos 3. Acá 4 por 5, menos 20, menos 7. O sea que me queda más 7. Entonces menos 20 más 7 es menos 13 sobre menos 13 igual a 1. Ya está, ya tengo que X vale 1. Y para calcular Y hacemos lo mismo. El determinante en Y sobre el determinante principal, que es el mismo, que vale menos 3. Y en el numerador dejo la columna de los X y ahora cambio la de los Y, porque es la que quiero resolver yo, por 4 y menos 7. Entonces me queda menos 14 menos 3 por 4, 12. 2 por menos 7, menos 14, 4 por 3, 2. Y serían menos 26 sobre menos 13 igual a 2 positivo. Entonces, listo. Si X vale 1, 2 por 1, 2, Y vale 2, 2 más 2, 4. Si X vale 1, 3 por 1, 3, X vale 2, Y vale 2, 5 por 2, 10. 3 menos 10, menos 7. O sea que los dos verifican la solución. Esto que ustedes aplican allí, y se lo vamos a resolver por método de sumas y restas. En forma teórica es un poquito más difícil. Pero yo tendría que multiplicar la primera ecuación por el elemento A21 y la segunda ecuación multiplicarla por el elemento A11. Entonces, ¿qué estoy haciendo? La primera fila la multiplico por este número, que es el A21, y a la segunda fila la multiplico
por este elemento que es el A11. ¿Para qué? Para que cuando yo aplique la distributiva, porque este va a multiplicar a todo esto. Entonces voy a tener A21 por A12. Por A11, perdón. Por X. Más el A21 por el A12 por Y. Y tengo que multiplicar miembro a miembro. Entonces voy a tener B1 por A21. La segunda ecuación, A11 por A21 o A21 por A11. Después por este otro elemento, A11 por A22 por Y. Y el B sub 2 va a quedar multiplicando también por el A11. Esto se hace ¿para qué? Para que A21 por A11 y A21 por A1, esto es igual a esto. Por lo tanto, si yo resto, miembro a miembro, estos dos se cancelan. Y me queda el A21 por el A12 menos el A11 por el A22 por Y. Igual a esta resta. Por lo tanto, el I va a ser la resta esa. B1 por A21 menos B2 por A11. He restado esto menos esto. Y este que quedó multiplicando pasa dividiendo. A21 por A12 menos A11 por A22. Le cambiamos el signo. Ponemos un signo menos adelante. Entonces B2 por el A11 menos A21 por B1. Le cambio el signo de estos dos. Pongo A11 por A22 menos A21 por A12. El menos con el menos se hace más. Y este valor de I es el B21 por el A11 menos el A21 por el... que sería un determinante cuya diagonal principal sería el A11 por el B2 menos el A21 por el B1. Vamos a poner acá el A21. Hago diagonal menos contra diagonal. A11 por B2 menos B1 por A21. Y acá en el denominador, ¿qué hago? El A11, el A12, el A21 y el A22. 1,1 por 2,2 menos A12 por 2,1. O sea, aplicando el método de sumas y restas, yo estoy haciendo el determinante principal en el denominador, diagonal menos contra diagonal, y cuando quiero calcular el valor de I, saco los elementos de I y pongo B1 y B2. Y hago diagonal menos contra diagonal. A mí se me ocurre, ¿no? Que había que estar muy concentrado en inventar esto y que tenga solución, no solamente para un sistema de 2x2, sino para uno de 3x3. O sea, yo calculo que en esa época, aplicando el método de sumas y restas, lo generalizaron para 2, 3 o más, y en esa generalización les apareció entonces la posibilidad de ir armando estos determinantes. Y después tener que definir qué era un determinante, qué era una matriz. No sabemos si fue primero el huevo o la gallina, si se les ocurrió esto, y con esto definieron el determinante, y el determinante lo llevó a definir la matriz, o viceversa. Nosotros damos matrices, y después damos el determinante como algo derivado de la matriz. Pero en la creación no sabemos si fue al revés. O mejor dicho, aquellos que hicieron los libros los generaron de esa forma. Disculpen que yo me extralimite, ¿no? Que hable por ahí de cosas que a ustedes no les... Si a quién le importa ahora cómo lo crearon o no. Pero acá lo que hay que rescatar es el ingenio de cómo fueron generando en la matemática, ¿sí?, conceptos nuevos que les permitían resolver el sistema de ecuaciones y decir, ¿para qué? Y bueno,
Un sistema de ecuaciones es un problema de encuentro en física. Una ecuación en química, una ecuación en un sistema, o en un sistema de ecuaciones en un circuito eléctrico. O sea, estamos hablando de resolver problemas de la vida cotidiana, como resolver un circuito eléctrico, resolver una cuestión de economía, de finanzas, donde yo tengo muchas variables y yo quiero resolver, quiero encontrar un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda para que el mercado trabaje en forma normal. ¿En qué tiene que ver esto? Bueno, tiene muchísimo que ver. O sea, ustedes saben que el que oferta, el productor que oferta tomates, y el que demanda es el cliente, la sociedad que quiere comprar tomates. En un momento, por cuestiones climáticas o lo que fuera, hay mucho menos tomate, entonces el productor su oferta es menor y empieza a crecer la demanda. Todo el mundo quiere comprar y no hay suficiente. En otro momento de bondad hay una gran oferta de tomates y la gente ya se cansa, entonces compra menos y ese equilibrio del precio del tomate, que en un momento vale 200 pesos, en otro momento se lo regalan. Entonces, bueno, Claudia, entonces ese juego de la oferta y la demanda genera ecuaciones, esas ecuaciones permiten calcular un punto de equilibrio, saber cuál es la oferta y cuál es la demanda. Si yo pongo hay suficiente cantidad y qué precio estaría dispuesto a pagarlo normalmente la gente. Cuando está muy caro, la gente obviamente no compra o compra menos. Y viceversa, cuando está muy barato puede comprar más. Esto en la economía se transforma en un sistema de ecuaciones y se resuelve y se encuentra el punto de equilibrio. En un circuito eléctrico se resuelve y se encuentra el valor de la corriente que tiene que pasar por el circuito, por tal lugar, y qué resistencia le pongo para limitar la corriente, qué fuente le tengo para generar la corriente, una tensión en volts que haga circular una corriente en amperes y que la pueda mantener a través de una resistencia o consumir esa corriente en una resistencia eléctrica, la de la plancha, la de la estufa. Bueno, eso lo lleva a plantear ecuaciones. Y en esas ecuaciones uno resuelve matemáticamente, sin necesidad de saber toda la teoría del álgebra, pero uno esto ya lo sabe, va a una calculadora, una computadora, pone las ecuaciones, le resuelve y dice, bueno, listo, por acá circulan tantos amperes, entonces en función de esa cantidad de amperes que hay en el circuito de su casa, buscan una térmica y se tengo que poner una térmica de 15, de 20, de 25 amperes. ¿Por qué? Porque saben cuál es la corriente máxima que va a hacer que dañe su equipo y por la cual tiene que saltar el sistema y no dejar circular corriente. Esto que hacemos a diario, alguien lo calculó, alguien hizo todo ese circuito para llegar a esa solución, a resolver un problema. Un fusible, una térmica, resuelven una situación de un sistema de ecuaciones o de una ecuación, de una o varias, nos van a llevar a aplicar el álgebra a esto. Esto que yo les estoy contando, van a ver ustedes en los libros de tercero y cuarto año, por ejemplo, los electrónicos y los electromecánicos, a través de un circuito eléctrico, del análisis de redes, que alguno de la industrial ya habrá visto, leyes de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff para resolver circuitos eléctricos sencillos. Después se va complejizando a tal punto que se usan números complejos, mucho más grave y con ecuaciones mucho más largas y con matrices, con números complejos. Pero esta es la idea, que entiendan que el determinante que está asociado a una matriz me permite resolver después ecuaciones. Ecuaciones que nosotros vamos a trabajarlas matemáticamente sin saber qué son, pero bueno, ahí en el libro tenemos algún ejemplo de cómo resolver eso.
Vamos a hacer un ejemplo y después uso todo el pizarrón y después saco una foto y les paso. Esto sería, como les dije recién, plantear una ecuación. El libro me plantea en el ejercicio de autoevaluación una ecuación que dice vamos a poner un determinante B, que es 3, 2, 1 menos 3, 3, 2 menos 1, no, 3, 2, 1, menos 3, 0, 2, 5, 6, 1, 0, 1, 4, y menos 4, 1, X. Y 0. Podemos aparecer una, dos o más variables incógnitas, pero es simplemente una ecuación. ¿Por qué? Porque está igualada, en este caso, a 0. Hay una igualdad y el resultado de este determinante vale 0. Para lo cual yo tengo que determinar cuánto vale X. Si es incógnita, tengo que calcular yo para que el resultado cuando yo resuelva, me dé 0. Entonces, acá aplicamos la definición de determinante que ponemos recién. Que el determinante de la matriz, en este caso B sub n, de orden 4, era la sumatoria de k igual a 1 hasta n de los elementos a 1k por los cofactores 1k. Me está diciendo que A sub 1, 1, A sub 1, 1 sería este elemento, cuando k vale 1. Entonces, ese elemento, cuando k vale 1, es este elemento 3. Por el cofactor 1, 1. El cofactor lleva el signo menos 1 elevado a la 1 más 1. Por lo que queda de tapar su fila y su columna. Entonces me queda 2, 5, 6, 0, 1, 4, 1x, 0. Tapé la fila y la columna. Entonces me quedo 2, 5, 6, 0, 1, 4, 1x, 0. Más, ahora si k vale 2, el elemento 1, 2 es el que le sigue. Primera fila, segunda columna. Por menos 1 elevado a la 1 más 2, 3. Acá, que era el 1 más 1, que era 2. Después 3, después 4, después 5. ¿Por qué? Por el determinante que queda de anular su fila y su columna. Ahora me queda 0, 5 y 6, 1, 1 y 4, menos 4, 1, 1 no, menos 4x y 0. O sea, tome ¿qué cosa? Tapé la fila y la columna. Tapamos la fila, tapamos la columna, entonces queda 0, 1 y menos 4. 0, 1 y menos 4. 5, 1 y x. Y después 6, 4 y 0. ¿Cómo sigue? Más el otro elemento, yo lo voy a colocar acá abajo, que es el 1. Elemento 1, 3, por el cofactor 1, 3, o sea, menos 1 elevado a la 1 más 3, que es 4, por el determinante que queda. Ahora tapamos esta columna, la primera fila y esa columna. 0, 2, 6, 1, 0, 4, menos 4, 1, 0. Más el último elemento, que es el menos 3, multiplicado por menos 1 elevado a la, tengo 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque este elemento es 1, 4, primera fila, cuarta columna. Determinante que queda, 0, 2, 5, 1, 0, 1,
menos 4, 1x. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Bajamos un poquito la cámara. Grilla de control, le digo yo. Cuando vamos trabajando tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque en tantos números se nos cruzan los ojos, nos aparece cualquier número. Entonces, fíjense, yo se los marco por columna. 201 está acá, 201 está acá y 201 está acá. Aparece 3 veces la misma columna. 51x, 51x, 51x. Aparece 3 veces esta columna. 640, 640, 640. Aparece 3 veces la misma columna. ¿Cuál es la que falta? 0, 1, menos 4, 0, 1, menos 4, 0, 1, menos 4. Si ustedes revisan las 4 primeras columnas, cada una se repite 3 veces. Esto es rápido para controlar si es que tapé la fila y la columna correspondiente, porque a veces me confundo y no me queda igual. Y después voy resolviendo. Ahora, este es de 3 por 3, por lo tanto yo puedo aplicar la regla de Sarrus. Ya repito, primera y segunda fila, hago diagonales menos contradiagonales. El asunto es que nosotros vamos a tener acá menos 1 al cuadrado es 1 y 1 por 3, 3, o sea que al 3 lo voy a multiplicar por, y tengo que resolver esto. ¿Qué va a ser? La primera diagonal se hace 0, porque 2 por 1 por 0. La paralela abajo es 0 por x por 6 es 0. Y después tengo 5 por 4, 20 por 1, 20. Menos las contradiagonales. 6. Esta se hace 0. Y acá tengo 2 por 4, 8x. Menos, entonces tengo menos 6, menos 8x. Diagonal y contradiagonal. De esa forma, tengo la primera parte. Menos 1 al cubo es menos 1, por 2 es menos 2. Y acá tengo que resolver de la misma forma. La primera diagonal es 0. Después tengo 6x. La paralela. Y la otra paralela es 5 por 4, 20 por 4, 80. Menos 80. Entonces dije 6x menos 80. 6x menos 80. Menos la contradiagonal. El menos con el menos se hace más 24, este se hace 0 y este se hace 0. Entonces, más 24. Eso es solamente estas dos. Más, y seguimos con esto, menos 1 a la cuarta de 1 por 1, 1, no cambia nada. Y acá tengo 0, 1 por 6, 6, 2 por 4, 8, por 4, 32, menos 32. Entonces, 6 menos 32, menos la contradiagonal, 0, 0 y 0. Por último, menos 1 a la 5 es menos 1 por menos 3 me da más 3. Que multiplica, y acá lo mismo. 0 a la primera, menos 8, más 5. Menos 8, más 5. 0, 1 por 5, 5, y 2 por 1 por menos 4, menos 8. Las contradiagonales serían 0, esta paralela es 0, y la otra es menos 2x. Y todo eso es igual a 0. Esto es, bueno, lo vamos haciendo con tiempo. Acá podemos equivocarnos como siempre. Acá tenemos 20 menos 6 es 14, y 14 por 3 es 42. 3 por menos 8x menos 24x. Acá tenemos menos 80 más 24, menos 56, por 2, 112. Ojo, el menos 80 más 24 es menos 56
Y ese menos con este menos se hace más. Y menos 2 por 6, menos 12x. Acá tenemos 6 menos 32 menos 26. Después tenemos menos 8 más 5 es menos 3, por 3 menos 9. Y por último 3 por menos 2 menos 6x. Todo esto es igual a 0. Entonces tenemos menos 24, menos 12, menos 36, menos 6, menos 42x. Y en los números tenemos 112 y 42, 154. 154. Menos 26 menos 9 serían menos 35. Entonces 154 menos 35, 119. Bueno, no sé si eso estará bien. ¿Qué pasan? Restando. Entonces X va a dar menos 119,42. ¿Qué restado debe ser el valor de X? Bueno, si alguno encontró un error, me avisa. Pero esto es el 7,9. Vamos al fondo del libro. Después, como quien jugando, así cuando busque las diferencias, uno se pone a buscar los errores. Da 17 sextos. Bien. Significa que si dividimos esto por 7, 6 por 7, 42. Y 119 dividido en 7. ¿Cuánto digo que tiene que dar? 17 sextos. 7 por 7, 49. Me llevo 4, 7 por 1, 7 y 4, 11. O sea que se simplifica por 7 y quedan 17 sextos. O sea, según el resultado del libro está bien. Eso es como planteamos nosotros. ¿Para qué planteamos? Bueno, pues se nos presenta en una ecuación una igualdad, una incógnita, aplicamos el método de cómo resolver un determinante, elegimos la fila 1 y hacemos todo el proceso. Podríamos haber elegido la fila 2 y era lo mismo. Podríamos haber elegido la fila 3 y era lo mismo. Podríamos haber elegido la fila 4 y era lo mismo. Y, además, después nos enseñamos, después les enseñan los geométricos prácticos, cuando resuelven determinante, que tienen que elegir la fila o la columna que tenga mayor cantidad de ceros. ¿Por qué? Porque ese elemento que ustedes eligen lo van multiplicando por los cofactores. Entonces, al haber un producto, si yo elegí esta fila, 0 por, cuando tapo fila y columna, lo que me dé no importa, no lo calculo, pues sé que me va a dar 0. Tal vez elegir esta fila era más conveniente. ¿Por qué? Porque tiene un 0 y además tiene la X. Entonces, se resuelve de la misma forma. Ahora yo me cambio un poquito para allá. Y yo les planteo, resolviendo esto, con esta fila en vez de la primera. Decir, bueno, yo tomo el elemento que es menos 4 y lo multiplico por el menos 1 a la I más J. Este es cuarta fila, primera columna. 4, 1. 4 más 1, 5. Entonces, el menos 4 multiplicado por el menos 1 me va a quedar más 4. Ya resolví el tema del 5. El determinante que queda de tapar su fila y su columna son el 2, 1 menos 3
el 2, 5, 6 y el 0, 1, 4. Después le sigue el elemento 1 multiplicado por este, que es el 4, 2, va a quedar positivo. 4 más 2, 6. Menos 1 a la sexta es 1, me queda positivo el 1. O sea que no tiene sentido. Tapo la fila y la columna, entonces me queda el 3, 0, 1. Como estoy tapando esta, 1, 5, 1 y menos 3, 6, 4. Más X, este es el 4, 3, por lo tanto 4 más 3, 7, me queda menos 1 por X menos X. Y el determinante que queda tapar su fila y su columna es el 3, 0, 1, 2, 2, 0 y menos 3, 6, 4. Y ya no hace falta, porque 0 por todo lo demás va a ser 0. Entonces, esa suma de esto más esto más esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. Entonces resuelvo esto y esto queda multiplicado por X y eso me va a dar la ecuación al final que tiene que arrojarme el mismo resultado. Yo le voy resolviendo acá. 2 por 5, 10, por 4, 40, menos 6, que es la paralela, por este, y el otro da 0. Entonces 40 menos 6, 34. 4 por 34 menos la contradiagonal. 0. 2 por 4, 8. 6 por 2, 12. Menos 20. Más 3 por 5, 15 por 4, 60. 66. Y la otra da 0. Y la contradiagonal es menos 15, esta es 0, y esta es 18. 18 menos 15 es 3. Más 3. Menos X. 3 por 2, 6 por 4, 24. 0. 12 menos 24, 36. Y la contradiagonal es 6. Esta da 0 y esta da 0. Menos 6. Con el menos ya hace más 6 igual a 0. Bueno, 34 menos 20 son 14, por 4, 56. Acá tengo 66 más 3, 69. O sea que tengo 125. Y ahí me tendría que dar 119. Charachachán. Sería acá menos 3. Menos 15 y 6 por 3, 18. La diagonal da menos 15. La paralela da 18 y esta da 0. 18 menos 15 es 3, pero como es contra diagonal es negativo. 66 menos 3, 63. Y 6 más 3, 9. Y 5 más 6, 11. Entonces, esto da 119. Este que está restando pasa sumando del otro lado. Y el 42 que multiplica la X pasa dividiendo. Y da el mismo resultado. ¿Qué es lo que queríamos? Simplificado que dé 17 sextos. Bueno, todo es cuestión de
Me he quedado sin imagen, como siempre. Ahí estamos. Ahí les saqué una foto y les envié. Bueno. Después vamos a repasar las propiedades el viernes de los determinantes. Y los dejo aquí porque tengo que ir a una reunión y me quedan justo 5 minutos para prepararme para esa reunión. Bueno, recuerden de ir practicando, resolviendo las guías, haciendo los ejercicios que puedan. Recuerden que están los videos para repasar los contenidos, así que es cuestión de sentarse y buscarlos nada más. Y no sé qué otra cosa decirles, nada más. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Nos vemos, profe. Listo, Chao, chicos. profe. Hasta luego. Disculpen que me retire un rato antes, pero... Hasta luego, profe. Chao, chicos. Hasta luego.